Hablar de la proclamación de la independencia, vamos a hablar de todo lo que sucedió en aquellos días y del protectorado de San Martín, sobre todo, ¿no? Que duró un año y pocos días, la presencia de San Martín como protector del Perú, no presidente, sino él dijo que él no podía tomar el título de presidente, evidentemente porque no, y tampoco era un dictador, entonces tomó el título de protector mientras gobernó. Pero hay que situarnos un poco a nivel mundial lo que estaba pasando, porque muchas veces la historia la vemos solamente desde el punto de vista peruano. La independencia en gran medida fue favorecida, no se hubiera dado, y eso hay que tenerlo bien claro, si no es por las invasiones napoleónicas a España. Napoleón invade España porque quiso castigar a Portugal, porque él dictamina un bloqueo contra Inglaterra en esta gigantesca guerra que tenía en Europa Napoleón contra los ingleses. Y el único país que no le hacía caso al bloqueo era Portugal. Entonces Napoleón le pidió permiso a España para cruzar España y ocupar Portugal, pero ocupó el país también, perdón la redundancia, ocupó España. Y puso a su hermano de rey, a José, que le decían Pepe Botellas, porque le gustaba mucho el trago. Entonces el apodo en España del hermano de Napoleón, que fue rey, era impuesto, le decían Pepe Botellas, que no fue mal rey. Cuando hablas y lees la historia, al final mejor se hubiera quedado porque Fernando VII era un desastre, el Borbón. Entonces eso le hace todas esas guerras le hacen mucho daño a España. En Trafalgar pierde gran cantidad de su flota cuando se alía con los franceses contra los ingleses, y luego Napoleón se desata una guerra muy larga que desbasta España, le hace mucho daño. Entonces evidentemente pues lo último que se podían estar ocupando era de sus colonias, que eran muy lejanas, que eran 40 veces el tamaño de España. Acuérdense que México era tan grande en ese momento que tenía Texas, era parte de México, Texas se llamaba, Colorado, Arizona, que viene de árida zona, California, Nevada, y algunos, Nuevo México, todos esos eran parte de México, y todo Centroamérica. El virreinato de México era inmenso. Y luego tenía pues Sudamérica, era pues el virreinato del Perú, el virreinato de La Plata, el de Nueva Granada, entonces eran aparte de las capitanías. Era bien difícil de manejar ese imperio colonial porque era 40 veces el tamaño de España. Entonces los españoles están con una guerra interna terrible, están devastados, y logran sin embargo mandar dos expediciones a América para tratar de parar la independencia. La primera expedición fue la de 1815, la de Morillo. Mandan a Pablo Morillo, y el destino original de Morillo se embarcó con 10.000 hombres, era Buenos Aires. El rey le dice, ándate a Buenos Aires y acaba con San Martín, con todos ellos. Pero cuando está partiendo Morillo, se pone más complicada la situación en Venezuela, y esa expedición se va hacia Venezuela y hace retroceder tremendamente a los patriotas. Los patriotas pierden frente a esta expedición que no se pudo sostener en el tiempo. Ahora, ¿cómo hubiera sido la historia si esa expedición se hubiera ido a Buenos Aires y hubiera acabado con el foco patriota que había ahí de San Martín, Belgrano, etcétera? Tal vez la independencia no hubiera llegado al Perú, hubiera llegado más tarde. Porque acuérdense que de Buenos Aires, de Argentina, quisieron primero liberar al Perú cruzando por tierra, y los españoles siempre los derrotaban en el Alto Perú, lo que viene a ser ahora Bolivia. Por eso después San Martín opta ir por mar, ¿no? Con la escuadra que arma con Cochrane, porque por tierra no podían haber llegado. Y por el norte ustedes saben que hay un desierto terrible, por ahí no podían llegar, por Atacama, entonces por eso escogió el mar. Y la segunda expedición, y esto cambia ya para situarnos en la época de San Martín, es la que arman con el general Rafael del Riego. Iban a poner de virrey a Calleja de nuevo, uno que había sido virrey de México. Esta expedición salía a luchar contra los patriotas América, y eran 22.000 soldados, 22.000 soldados muy bien armados y veteranos de las guerras napoleónicas. Entonces la situación de los patriotas en América hubiera sido terrible si esta expedición llega a salir, la expedición de Riego, porque estás hablando pues ya del doble, de 22.000 soldados que se iban a distribuir por toda América para reconquistarla, ¿no? Y para ayudar al virreinato del Perú, que todavía no había caído en manos de los patriotas. Ya estaba liberada Argentina y Chile, pero todavía la cosa estaba un poco incierta. Sin embargo, esta expedición de Riego no sale porque hay un golpe. Riego encabeza un golpe militar contra el rey Fernando, pidiendo que la Constitución Liberal de Cádiz sea jurada. Lo que pide Riego es que Fernando VII era absolutista. O sea, que creía que el rey solamente podía tener el dominio, y se había dado una constitución hacía poco
que después él no la había reconocido, que limitaba los poderes del rey y que era liberal. Entonces Riego se levanta y se arma otra guerra en España y esos 22.000 soldados no salen. Cosa que desmoraliza terriblemente a los españoles, a los realistas que estaban aquí en América, porque ellos estaban esperando que lleguen las tropas para ayudarlos. Bueno, entonces vamos a San Martín. San Martín, luego de afianzar la independencia de Chile, decide pues, se ponen de acuerdo, tanto San Martín como Bolívar estaban de acuerdo en el sentido de que se había que liberar el Perú, porque todas las expediciones que hacían retroceder los avances patriotas salían del Perú. El Perú era el principal foco de la corona española en América, y era el sitio donde había más realistas, donde la gente era más pro-española. Entonces, el 21 de agosto de 1820 se embarca. Lord Cochrane era un inglés. Cochrane era el jefe de la marina, arman una pequeña marina y se embarca con 4.600 hombres rumbo a la libertad del Perú. 4.000 de ellos eran chilenos. Entonces parten y llegan a la bahía de Paracas. Ya aquí había inquietud. El virrey Pezuela, que había sucedido a Abascal, que Abascal había sido muy eficiente en suprimir todas las rebeliones que habían habido en las colonias, había sido reemplazado por Pezuela, porque Abascal ya tenía mucha edad, y estaban esperando, ¿no? Joaquín Pezuela estaba esperando aquí la llegada, y llegan efectivamente el 18 de septiembre de 1820, llega a Paracas, San Martín, ¿no? Es que ahí es la famosa historia que ve las parihuanas, ve los flamencos y se le ocurre el color rojo y blanco para la bandera. Inmediatamente que San Martín desembarca, manda a Arenales a la sierra, al general Arenales, lo manda, él hace una campaña, toma Ica, toma Ayacucho, y en Cerro de Pasco derrota a una partida grande de soldados españoles, ¿no? O sea, es una expedición punitiva bastante exitosa. Y Pezuela le ofrece conversaciones. Me llama la atención por qué Pezuela fue siempre tan cauto, no salió de frente con su ejército a derrotar a San Martín. Estaría muy desmoralizado seguramente por lo que no habían llegado las tropas españolas de auxilio, porque tenía tropas, tenía recursos. No sé por qué no salió a enfrentar de frente a San Martín. El único que lo enfrenta es Quimper, el prefecto realista que hay en esa zona, que es derrotado, que es el pariente de Don Vieto. Pero no, entonces hay conversaciones. El 25 de septiembre se reúne la gente de San Martín con los realistas para tratar conversaciones sobre que si se puede llegar a un acuerdo de paz, etcétera. San Martín tenía su idea de traer una monarquía aquí. Las conversaciones se caen, no llegan a ningún acuerdo, y San Martín se reembarca y desembarca en Ancón el 31 de octubre, mientras que está bloqueando el Callao. Y ahí es que San Martín, después voy a leer las quejas de Cochrane contra él. San Martín tuvo bastante suerte en varias cosas. Una de ellas fue la captura de la Esmeralda. Cochrane, que era un hombre muy aventado, dice: voy a capturar. La flota española era pequeña, pero tenía un superbarco para ellos, que era la Esmeralda. Era una fragata, era un barco grande. Con ese barco controlaban el Pacífico. Con la Esmeralda, una fragata de 44 cañones. Entonces Cochrane en una noche divide en 14 botes a 240 hombres y toma la Esmeralda. Hace un ataque de estos tipo comando en la madrugada. Hay una gran lucha en la Esmeralda. Cochrane cae herido, pero logran tomar la Esmeralda y secuestrarla y robársela a los españoles. Entonces, a partir de ese momento, los españoles perdieron el control del mar, porque era su principal buque. Con la Esmeralda le paraban los machos a todo el mundo, pero sin la Esmeralda pues ya no tenían. El resto de buques que tenían eran bergantines, eran muy pequeños. Y San Martín le cambia el nombre a Valdivia, ya no se llamaba la Esmeralda, a partir de ese momento se llama la Esmeralda. También Guayaquil cae en manos de los patriotas. El 10 de noviembre San Martín va a Huacho, de Ancón se mueve a Huacho, y en realidad pues es lo que a veces se dice, que por qué la independencia del Perú no se celebra el 27 de noviembre, porque el 27 de noviembre él proclama la independencia del balcón de Huaura. Los que han pasado por Huaura y van a encontrar el balcón muy bonito, un balcón colonial, muy bien mantenido, hay un museo ahí adentro, y San Martín ahí proclama la independencia, en Huaura, antes de proclamarla en Lima el 28 de julio. Esto es el 27 de noviembre de 1820. Entonces, en esos días también ocurre otro hecho que desmoraliza mucho a los españoles. El batallón Numancia era un batallón de élite, con los mejores soldados. Y estos se pasan para el bando de San Martín. Era el mejor batallón que tenían en Lima los realistas.
hay una actividad muy fuerte de propaganda y ellos se pasan el 2 de diciembre, se pasa íntegro el batallón, ¿no? Y al virrey lo deja muy desmoralizado porque lo deja sin 1000 soldados de primera línea que tenían, que era el batallón mejor armado. Y al mismo tiempo, Torretale en Trujillo, el marqués de Torretale proclama la independencia el 29 de diciembre. Entonces, como ustedes ya ven, hay dos proclamaciones de independencia anteriores al 28 de julio. Una que hace San Martín y el Guaro el 27 de noviembre y otra que hace el 29 de diciembre Torretale en Trujillo. Y Trujillo no era la ciudad de Trujillo. Trujillo en esa época abarcaba todo el norte, abarcaba hasta Tumbes y abarcaba también Cajamarca, la parte de atrás. Y parte de lo que viene a ser ahora el departamento de Ancash. Entonces es un pedazo importante del Perú que se vuelve patriota. Eso es otro, aparte de la toma de la toma de la Esmeralda, la deserción a filas patriotas de Numancia, la independencia que proclama Torretale y Guayaquil, que también se constituye brevemente en República Independiente, son 4 hechos que ayudan mucho a San Martín y que desmoralizan mucho a los españoles. Ya regresamos ahora con la segunda parte de esta historia. Bueno, regresamos a donde estábamos. San Martín, como recapitulando, había llegado el 21 de agosto a Paracas, había tenido varios golpes de suerte, le había ido bien con la campaña de Arenales en la sierra, había desertado el batallón de élite Numancia, español a su lado. Cochrane había logrado tomar en un golpe de mano el principal, el único barco, y era el principal, el más fuerte que tenían los españoles, se llamaba la fragata La Esmeralda. No era el único barco, pero era pues el fuerte, el resto eran bergantines, eran pequeños. Entonces el dominio del mar ya lo pierden los españoles en el Pacífico, ya no vuelven a tener en esta parte del Pacífico el dominio del mar como si lo tenían. Con la Esmeralda hundían cualquier barco. Fue una cosa muy arriesgada, una operación tipo comando la que hizo Cochrane. Guayaquil se había declarado república independiente con Olmedo, había logrado liberarse, y Torretale había proclamado la independencia en Trujillo. Entonces, en el bando español había una bronca terrible. Primero, el grupo de generales que era Canterac, La Serna, Valdés, acusaban al virrey Pezuela de ser muy inmovilista, de por qué no había salido a enfrentar a San Martín de arranque. Y luego había un problema político. Pezuela era absolutista, mientras que La Serna y el otro grupo era liberal. Entonces había una bronca política entre ellos. La Serna y ellos creían más en la Constitución de Cádiz. Ambos respetaban al rey Fernando VII, pero Pezuela era absolutista. Y le decían que había que abandonar Lima. Decían que no valía la pena, Lima no había comida, estaban pasando muchos problemas, que había que dejar ocupado el Callao e irse al sur, porque tanto Cusco como Arequipa eran realistas. El sur del Perú era bastante realista y ahí había comida, estaba la riqueza. Como bien explicado Bruno Seminario, lo más rico en ese momento en el país era el sur. Entonces, Lima solo representaba el 15% del PBI y el 12% de la población. Tampoco era que Lima era la capital administrativa, pero no era tan fuerte. Entonces, y ahí hay un motín. Se rebelan, hay un motín de los generales, la noche de los generales, hay un motín de los generales realistas y deponen a Pezuela y nombran virrey a La Serna, cosa que el rey después confirma, ¿no? Entonces el 29 de enero hay una sublevación en el campamento español y el virrey es depuesto. Le proponen conversaciones a San Martín, vuelven a tener conversaciones en Punchauca, en mayo y junio de 1821, aquí por Caraballo, vuelven a hablar, y ahí San Martín les vuelve a insistir que hay que traer un príncipe de España y que ese príncipe sea rey del Perú o un príncipe europeo. Y los españoles dicen que no está en sus manos, que ellos tienen que obedecer a Fernando VII, que no pueden aceptarle. Entonces, después de las conversaciones que no llegan a ningún lado, La Serna decide abandonar Lima. En el interín hay una historia bien simpática que cuenta Ricardo Palma, se llama La tradición con días y ollas venceremos. A San Martín un día caminando en Huaura vio cómo hacían las ollas de barro y se le ocurrió que se les podía hacer un doble fondo y poner cartas abajo. Entonces se hace un sistema bien interesante de comunicaciones entre los patriotas que estaban entre Huacho y Ancón, con los patriotas que estaban en Lima, todo este grupo de Luna Pizarro y de Ribagüero, les llegaban en las ollas las instrucciones de San Martín. Ellos rompían la olla de barro y estaban las cartas. Por eso San Martín decía que con días y ollas venceremos, porque los españoles no sabían de dónde entraban las comunicaciones, ellos encontraban a veces las cartas y decían cómo están entrando a Lima todas estas instrucciones, ¿no?
El esclavo Pedro Manzanares fue muy importante en esto, cuentan. Él era el que recibía las ollas. Entonces la Serna decide abandonar Lima. Ya no tiene, decide irse hacia la sierra. Abandonan los españoles Lima, se van hacia la Sierra Sur y San Martín entra el 12 de julio. El 12 de julio entra San Martín a Lima. Y el 28 de julio, primero convoca un cabildo el 15 de julio, y el 28 de julio proclama la independencia, ¿no? Proclama la independencia del Perú, un acto que todos conocemos, y el 20 de septiembre convoca un congreso. Entonces los peruanos elegimos nuestro primer congreso. Y él se hace protector, se nombra protector, eso es en agosto, un poco antes, el 5 de agosto se hace protector. Fue protector desde el 5 de agosto de 1821 hasta cuando se va, que es el 20 de septiembre de 1822. 1 año y 17 días. Nombra ministro Hipólito Unanue, el médico Hipólito Unanue, ministro de Economía, de Hacienda, como le llamaban. A Juan García del Río lo nombra ministro de Relaciones Exteriores y a Bernardo Monteagudo, ministro de Guerra. Y ahí vinieron los problemas. San Martín crea la bandera, el himno, la moneda, la biblioteca. El prefecto de Lima nombra a Ribagüero, la Orden del Sol, una nueva, pero le da todo el poder, le da mucho poder a Monteagudo. Y Monteagudo choca mucho acá con la gente. Monteagudo era un mulato que venía de Argentina, tenía mucho resentimiento por su condición de mulato también, en esa época eran muy discriminados, y era un hombre muy intemperante y de una psicología muy agresiva. Y él es muy duro con los limeños. Les quita sus casas a mucha gente, a los españoles de Lima los maltrata. Habían 15.000 españoles de Lima, aunque Ricardo Palma habla de 4.000, pero había una población española grande, él la maltrata mucho, la persigue, les quita sus cosas, no los deja salir a la calle, los ahorros, los deporta, y es dura también con la población limeña. Por eso acá en el libro que he traído de las memorias de Ribagüero lo llama un monstruo. Dice que San Martín gobernó como un monstruo. Y eso hizo muy antipática el gobierno de San Martín, la mano dura de este hombre que, según Ricardo Palma, sufría neurosis erótica. Neurosis erótica era como se llamaba antes un hombre que era muy eléctrico, ¿no? Era un hombre que tenía muchas amantes, Monteagudo. Entonces, como a las mujeres le decían furor uterino, en esa época a las mujeres que les gustaba, que eran promiscuas, al hombre promiscuo le decían que tenía neurosis erótica. Lindas las palabras, ¿no? Porque tuvieron amantes conocidas. Monteagudo, según cuenta Ricardo Palma, su amante fue la limeña María Abascal, que era conocida como la papa con ají. No sé por qué la llamaban así, dice, es un apodo que cuenta Ricardo Palma. Mientras que San Martín tuvo una amante limeña que se llamaba Rosa Campuzano, que la llamaban a sus espaldas la protectora. Y bueno, Bolívar es conocido como Manolita Sáenz, ¿no? San Martín está casado con Doña Remedios, como ustedes saben. Y Monteagudo sí era soltero. En ese momento también viene la parte emocionante del himno. San Martín dice, Perú necesita un himno, primero quiero la música. Entonces hace un concurso y se presenta los maestros Guapaya, Tena, Filomeno, Cipriano Aguilar y José Bernardo Alcedo. Dice que cuando San Martín escucha la música de José Bernardo Alcedo se para emocionado y dice, ahí está el himno del Perú, ahí está el himno del Perú. La letra la hace, como ustedes saben, José Latorre Ugarte, que me sorprende que ayer estaba revisando mi libro de historia y las tradiciones peruanas. Es muy duro con él, Ricardo Palma. Ricardo Palma no le gusta la letra del himno peruano. Dice que no es bonita, que hay que respetarla, pero que a Palma no le gustaba nada. Dice que le parece muy portuguesa en su manera de ser y que el himno no le gusta, pero que hay que respetarlo, que la música sí le parece preciosa. Y la canta por primera vez Rosa Merino. 24 de septiembre de 1821, Rosa Merino canta por primera vez el himno, ¿no? Contra los godos. A los españoles le decían chaperones y godos. Los dos términos que se utilizaba contra ellos eran los chaperones y los godos. Bueno, sigue el protectorado, San Martín no logra pues estabilizar acá las cosas y se va a entrevistar a Guayaquil con Bolívar. Va a hablar con Bolívar a Guayaquil 3 temas. Uno era la situación de Guayaquil. Sí, ya sé que hay llamadas de espera, pero no ha acabado. Una es la situación en Guayaquil, la situación de qué iba a pasar con Guayaquil. ¿Regresa al Perú?
se queda con la Gran Colombia, se vuelve independiente. El sentimiento era muy fuerte en Guayaquil de ser peruanos. Pero días antes de que llegue San Martín, Bolívar pone la ley marcial, se impone fuerte en Guayaquil y lo ocupa. Entonces cuando baja Bolívar, cuando baja San Martín del barco, dice que lo primero que le dice Bolívar es bienvenido a tierras colombianas, con toda su tropa atrás. Como diciéndole, esto no es negociable, esto no vamos a conversar. Y San Martín se da cuenta que, bueno, por ahí no va. Lo otro que conversan es, le pide auxilios, le pide tropas, porque San Martín le había prestado 1.500 soldados que pelean en Pichincha. Le pide tropas y Bolívar medio que se hace de retrechero. Bolívar quería venir a liberar el Perú él solo. Y luego le dice que quiere una monarquía para el Perú. Y Bolívar le dice, ni de vainas. Si estamos saliendo de un rey no es para traer otro rey. Acá veamos a la República, eso los reyes no vienen con esta época. Y entonces San Martín, pues dicen que exclamó esa frase que 2 soles no brillan. No sé si fue San Martín o Bolívar, ahora la memoria me falla, pero hay una frase famosa en ese momento que 2 soles no brillan en el mismo firmamento. Y regresa al Perú y decide entregar el poder, ¿no? Regresa al Perú, decide entregar el poder, dice con ese famoso discurso que la presencia de un militar afortunado, por más desprendimiento que tenga, es temible a los estados que de nuevo se constituyen. Por otra parte, ya estoy aburrido de oír decir que quiero hacerme el soberano. Sin embargo, estaré pronto a hacer el último sacrificio por la libertad del país, pero en clase de simple particular y no más. En cuanto a mi conducta pública, mis compatriotas, como lo general de las cosas, dirán sus opiniones. Los hijos de esto darán el verdadero fallo. Peruanos, les dejo establecida la representación nacional. Si depositan en ello una entera confianza, canten el triunfo. Si no, la anarquía los va a devorar. Que el acierto presida a vuestros vecinos y que nos colmen de felicidad y paz. Y también le dice al marino inglés Basil Hall, yo no aspiro a la fama de conquistador del Perú. ¿Qué haría yo en Lima si sus habitantes me fueran contrarios? No quiero dar un paso más allá donde vaya la opinión pública. La opinión pública es el nuevo resorte introducido en los asuntos de estos países. Los españoles, incapaces de dirigirla, la comprimieron. Ha llegado el día en que vaya a manifestar su fuerza e importancia. Como ven, entonces San Martín no tenía mayor ambición, no tenía mayores ganas de seguir aquí. Una cosa importante que se me estaba pasando, algunas cosas importantes que se me estaban pasando, el 25, mientras San Martín se va a entrevistar, que fue el 26 y 27 de julio de 1822, con Bolívar, mientras él se va, los criollos limeños deponen a Monteagudo. Ya hartos de Monteagudo, la gente sale aquí, se forma una junta y lo deponen, ya no lo aguantaban más. Ya cuando San Martín regresa, Monteagudo no estaba gobernando. Y perdemos entre 4 y 12.000 españoles que se van. Y dicen muchos que ahí empieza la tragedia del Perú, porque mientras tanto O'Higgins en Chile les había dado a los españoles que habían en Chile, les había dado la nacionalidad y les había permitido quedarse. Y ellos eran la burocracia, ellos eran los que sabían manejar el Estado. Por eso dicen de que Chile, cuando se independiza, tiene un Estado en forma, mientras que el Perú tenía mucha gente inexperta, no tenía, todo el funcionariado público se le fue, ¿no? Y Cochrane, también hay que hablar que Cochrane se peleó con San Martín y el 6 de octubre de 1821 se va. Se cobra de unos tesoros que había puesto San Martín en un barco, se cobra los sueldos, porque decía que los sueldos estaban muy, muy atrasados, los sueldos de su marinería, y tiene serísimas discrepancias con San Martín sobre el manejo de la guerra, que me voy a permitir contárselas en la próxima, después de esta pausa. En los documentos aquí de Ribagüero hay unas quejas muy fuertes, muy interesantes de Cochrane hacia el manejo militar. Ya regresamos. Bueno, ya con esto acabo y empezamos con las demás, pero déjenme acabar el tema de Cochrane, porque es interesante. No solamente hay que ver la historia del Perú oficial, hay que ver también lo que pasaban entre ellos y las críticas que habían internas, pues tendemos a idealizar mucho y eran seres humanos, pero estábamos en una época, como ustedes se imaginarán, de tremendo furor patriota. Imagínense que estaba prohibido decir pejerrey. Al pejerrey se tenía que llamarle pejepatria. ¿Ah? Y al pavo real había que llamarlo pavo nacional. ¿Qué? O sea, cualquier cosa que sonase a real estaba prohibida. Bueno, estaba leyendo ayer las memorias, preparándome las memorias de Ribagüero, y Ribagüero, que se va, como ustedes saben, muy amargado, muy peleado con Bolívar, saca pues dentro de sus memorias, pone una larga exposición que hace Cochrane contra San Martín, porque ustedes saben que Cochrane se peleó con San Martín. Él decía que no le pagaban su dinero, que no se estaba obedeciendo a la Junta chilena, que San Martín había venido
los auspicios de la Junta chilena y se cobra de un dinero que le da San Martín para cuidar y se va. Entonces, por ejemplo, en una parte de este manifiesto le dice que se ha portado muy mal con mis españoles. Mi opinión era que se tomase una mitad de la propiedad de los españoles y se le dejase remanente. El plan de ustedes, después, prometerle la protección y venderles cartas de nacionalización y ciudadanía, o sea, peruana, fue quitarles cuanto poseía y desterrarlos. Y después que les exigió una parte de sus caudales, le quitó lo que les había dejado. Y se enteran estos miserables fueron botados a bordo del Milagro, donde sus soldados completaron la obra del despojo. Algunos de los ancianos fueron sin lástima arrancados de su casa e encarcelados. Algunos puestos entre tropel de desgraciados en el mencionado buque. Y unos, en orden de transporte a Chile, murieron de dolor y del maltrato. Aquellos que murieron, aquellos que fueron asesinados del pasaje, bajo esa cuestionable pretensión de militar resistencia, no podrán ser testigos en este mundo de las atrocidades de usted, de los que sobrevivieron y de estos hechos tan horribles, de los cuales usted fue el autor exclusivo. Yo nunca sancioné esos crímenes ni participé de esas ganancias malditas, sino que repuse contra su conducta diabólica. Así Cochrane le reprueba a San Martín su actuación contra los civiles españoles que habían en Lima. Y luego, en la página 81, lo acusa de ser excesivamente prudente. Él lo acusa de que por qué cuando desembarcaron en Pisco no inmediatamente armaron el ejército y tomaron la ciudad, por qué se tomó tanto tiempo para bajar a la playa, por qué se tomó tanto tiempo para poner la cabeza de playa, bajar con la gente, por qué se entró tan tarde a la ciudad de Pisco, por qué estuvo 50 días esperando ahí antes de atacar Lima, por qué le dice que es un hombre muy suertudo. Es verdad, cuando la captura de la Esmeralda, el suceso de General Arenales en Pasco, suceso le decían la victoria en esa época, el suceso de General Arenales en Pasco, la posesión del regimiento de Numancia, la emancipación de Trujillo, la independencia de Guayaquil, hubo tal combinación de afortunados acontecimientos que quizás nunca ocurrieran a favor de una empresa, todas dirigidas a usted a avanzar y llenar. Claro, él lo que decía es que San Martín era muy suertudo y que por qué no tomaba Lima, por qué se demoró tanto, se quedó tanto tiempo en Huaura, por qué se quedó tanto tiempo en su cuartel general en Retes en Huaura. Después le dice que es el hombre más afortunado, si no el militar, el hombre de esto. Después unas acusaciones muy fuertes. Después de todo, su fortuna o su prudencia como un general no merece más encomio que su política como un estadista. A lo menos esta consiste en decir, escribir o jurar contrario verbigracia. Usted declaró solemnemente por un documento público que dejaría al pueblo peruano la libre elección de su gobierno. Y a punta de bayoneta usurpó el poder. Usted prometió solemnemente su protección a las propiedades y personas de los españoles. Saqueó las primeras, encarceló y desterró la vida de estos. Usted prestó un juramento de fidelidad a Chile y se erigió total como un jefe independiente, como un protector, ¿no? Engañó a los hombres que componían el gobierno de Guayaquil, prometiéndoles auxiliarles contra Bolívar. Y eso es porque él, San Martín, parece que efectivamente les había dicho que los iba a defender contra Bolívar y permitió que Bolívar se quede. Últimamente usted jamás ha cumplido sus promesas al Perú de votar al enemigo del país y le ha abandonado cuando la capital está en peligro y las provincias del sur están en la posición de españoles. Le molestó mucho también de que se haya ido sin acabar su tarea. Y luego le das una serie de quejas de que por qué cambió todas las leyes sin dar unas nuevas, ¿no? Esto lo escribe en inglés Cochrane, dice, él cuenta en una parte que hablaba en francés con San Martín. Entonces, como ven, habían entre los patriotas la conducta de Monteagudo y hubo algunas cosas que hizo San Martín que no fueron del todo correctas, ¿no? Bueno, tenemos varias llamadas, a ver, llamadas en este bloque. ¿Perdón, quién? Marta, nos llama en Miraflores. Hola Marta, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Aldo? ¿Qué tal? Felicitarte. Gracias. Mira, felicitarte sinceramente porque nos das cada día lecciones de querer más al Perú. Lo haces tan simple que tengo amistades que graban. Gracias, muchas gracias. Mira. Hablan de historia con la finalidad de en la noche conversar con sus hijos y de una forma diferente, no tan lineal como nos han enseñado en el colegio. Gracias. Ahora, yo propongo cosas buenas que estás haciendo tú. A veces eres un poco ácido, pero que te felicito en nombre de muchas madres y muchas abuelas
hace que uno quiera el Perú y conozca de dónde viene uno. Sí, porque estos detalles no se conversan, la gente piensa que el gobierno de San Martín fue maravilloso y no fue maravilloso, hubo excesos, estuvo Monteagudo haciendo atrocidades, uno piensa que Cochrane fue el malo de la película, y Cochrane defiende también, no le habían pagado, se estaban muriendo de hambre y pensaba que San Martín era un abusivo. Bolívar está súper idealizado y Bolívar con nosotros fue muy cruel, hay toda una serie de cosas, ¿no? Alto, me gustaría que grandes, así como hacen programas para llamar la atención, ¿por qué no hacen programas y te proponen a ti o proponen esta clase No dan rating, señora, en la televisión olvídese. ¿Y eso qué en la significa? televisión olvídese. ¿Eso qué significa? No. Que los muchachos tienen que No funciona en la televisión, señora. No, lamentablemente, señora, no. La tengo que cortar porque me están pidiendo más llamadas, pero lamentablemente esto no da rating. Para nada, ¿no? Ya el público está en otra. Otra llamada, por favor. ¿Del cercado quién? Renzo. Bueno, hola, Renzo, días. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Cuéntame. Sí, escuchando ahí el tema de los pasajes de la historia, pero yo sí tengo que un poco contradecir algunas de las cosas que, por ejemplo, tú has mencionado. A ver, dime, interesante. Y la vez pasada. Por ejemplo, eso lo escuché hace poco también un historiador que estuvo acá en la radio, un historiador de la Católica, con esos mitos y esas, no sé por qué algunos historiadores de estas últimas generaciones y pasadas han tratado de desfigurar y un poco enlodar la figura de Bolívar, diciendo de que Bolívar pues era el malo de la película. Bueno, de que Bolívar... perdimos Guayaquil y perdimos Bolivia por él y pretendió instaurarse como dictador, o sea... Por eso justamente, ¿qué más quieres? Porque dos mitos y dos mentiras que se han dicho. La primera, dicen que Perú, por culpa de Bolívar, el Perú se desmembró y perdió el alto... Sí, claro. Bolívar, ¿no? El alto Perú. Claro. Eso es una mentira, porque ya desde la reforma borbónica que fueron antes, este historiador aclaró, ya desde ese tiempo ya... No, es verdad que había pasado a los Argentina, pero luego en Chuquisaca se reúnen para discutir y el que maniobra, y acá está en Basadre, el que maniobra junto con Sucre para que esos independientes Bolívar, ¿ah? Ya, Basadre, bueno, eso es lo que dijo este historiador. Y el otro punto Basadre. Es con respecto al tema de que Bolívar, ¿no? Él se fue hablando, la verdad, pues hay que decir, la oligarquía de ese tiempo, y no solamente lo dijo él, lo dijo San Martín, lo dijeron varios historiadores, y están incluso en unas crónicas, que había una oligarquía pues que era muy hipócrita, doble moral en ese tiempo en nuestro país. Y ellos no querían perder. Pero también tuvieron rechazo porque ellos también eran extranjeros y también ellos tuvieron abusos. O sea, Monteagudo, tú lees acá las cosas que hizo en el gobierno en Lima, fue bastante abusivo. No sé, se compró todos los tickets para que los odien. Y Bolívar también entró con el pie en alto. ¿Ah? Sí, o sea, tampoco es que eran dos angelitos. O sea, también ahora mira, por ejemplo, tú me has contado de que Torre Tagle estaba conspirando con la Serna. Torretale generó, sí, Torretale estuvo muy mal. Torretale en el momento que empieza a pelearse con Bolívar, empieza a preferir a los españoles que a Bolívar y empieza a negociar con los españoles, pero negociando en base a la independencia, ojo, ¿ah? Eso lo dice acá Basadre, no negociando para que se queden los españoles, sino para que se independice Perú. Ahora, el tema también igual de Ribagüero, o sea, otro conspirador. Entonces yo no entiendo si había un proyecto de independencia, ¿cómo habían gente, pues, entre ellos criollos? No, Ribagüero no fue otro conspirador. A Ribagüero se lo palomea a Bolívar, ¿ah? Ese fue un tema de choque de poderes, ¿ah? No es de que Ribagüero estaba, como presidente del Perú, estaba haciendo negociaciones con los españoles que eran empujado por Bolívar. Bolívar en Pativilca le dice que negocie con los españoles, ojo, ¿ah? Mucho cuidado con lo que dices. ¿Sí? Pausa. Tenemos una...